Bueno, pues hoy 24 de mayo, estoy en la entrada de Playa de la 38, son las 11:15 de la mañana, tenemos el mar un poco movido. Adriana, que va por ahí, que me va a echar una manita, y el chavalote que nos va a volar el vuelo de dron de cada día, que bueno, sí. Y lo vas a volar desde aquí por el calor que hace fuera, ¿no? Sí. Pues nada, lo dicho, nos vamos a ver qué tal está la playa y qué tal está el mar. Bueno, pues aquí estoy entrando a Playa de la 38. En breve voy a grabar con Raquel un desarrollo, o varios, no lo sé. Voy a conocer, porque se cambió de empresa. Vamos a conocer la nueva empresa y nos va a presentar algún desarrollo. Entonces grabamos aquí un poquito en la playa, luego por la tarde seguramente me vendré a dar un baño. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis, con mucha arena. El mar un poquito movido, creía que las olas eran más fuertes, pero están suavecitas. No están tan fuertes como yo pensaba. Sí está movido el mar. Sargazo dentro del agua no se ve cantidades grandes. Y como veis va llegando a la orilla. Y imagino que están trabajando para irlo quitando también el sargazo. Toda esta zona tiene arena, bastante arena. Y la zona de mamitas pues se ha recuperado un poco. No demasiado, pero un poquito. Un poquito. Bueno, pues ahora voy a hacer unas fotos y seguimos grabando un poquito. Bueno, pues la guardavidas que tenemos aquí, Adriana, que se ha levantado ahora el guardavidas de verdad, está disfrutando de su sombra. Aquí tenemos uno delante del mar, por eso tiene ahí lo que necesita en caso de una ayuda a alguien. Y tenemos el otro allí. La playa está preciosa, preciosa para meterse dentro y disfrutar. La temperatura del agua también. El día caluroso, ya lo sabéis, pero aquí en el mismo mar tenemos una brisa marina estupenda. Eso sí, que te dé la sombra, porque si te está dando el sol continuamente a estas horas, no es muy bueno que te dé el sol horas al cuerpo. Yo cuando vengo me doy mi bañito, me da el sol un ratito y es saludable, no, lo que sigue. Ya sabéis que para mí esta es mi medicina, esto es lo que yo necesito. Y bueno, pues en breve, mira, ahí tenemos el vuelo de dron del chavalote, que lo vamos a poner en un rato, pero va a ser después de estar con Raquel, porque quiero poneros lo que grabemos con Raquel. Ahí saluditos al dron, una foto, así. Y nada, agradecer a Alex que está por aquí volando el dron. Y yo os pongo ya lo que grabemos con Raquel para que nos dé información de algunos desarrollos y conozcamos el lugar donde está trabajando ahora. Así que en breve seguimos aquí en la playa o en otro lugar. Venga, estamos con Raquel ahora. Bueno, aquí estoy con Alex, con Adriana y con Raquel. Estamos delante de un desarrollo que para mí es impresionante. Este desarrollo, como estáis viendo, frente al mar, aquí en la Riviera Maya. Estamos ubicados al lado de Playa Paraíso, pero cerca del Iberostar. Eso significa y cerca de Vidanta. Está muy buena ubicación. Es una excelente playa la que tenemos aquí. Fijaros aquí en el mapa, cuando esta es la carretera federal, para aquí nos vamos para Cancún, para aquí nos vamos a playa. Estamos a unos 12 minutos, ponle 15, desde Playa del Carmen a esta ubicación. Y cuando estamos llegando al mar, en vez de llegar a Playa Paraíso, que esto es el Iberostar, nos metemos un poquito por acá y llegamos aquí a este frente de playa. Es una preventa. Se va a entregar en 2025, en agosto. Total, nos queda 1 año y 2 meses. Vamos a subir un poquito también si quieres. La ubicación es excelente, Raquel. A mí me gusta mucho grabar este desarrollo para que tengamos un regalito, porque no siempre tenemos desarrollos frente al mar. Son departamentos de una recámara con privacidad y amplios, porque van desde los 50 metros cuadrados hasta los 92 metros cuadrados, ¿no? Hasta los 90 metros cuadrados. 90 metros cuadrados. ¿Cuántos departamentos tenemos ahí? Aquí tenemos, bueno, antes que nada, Saluditos. Hola, nuevamente estamos por acá promocionando nuevos proyectos para ustedes. La verdad es que
Este proyecto para nosotros es uno de los mejores, como dice Paco, porque de los pocos que tenemos frente al mar, que son beachfront. Impresionante. ¿Es régimen condotelero o régimen libre? No, este es administración libre, totalmente. Son departamentos y lofts, o sea, departamentos de una recámara y loft. ¿Ok? Mira lo que tenemos de amenidades, excelentes amenidades, Infinity Pool, con vistas al mar que lo tienes delante, restaurante, gimnasio, elevador lobby bar, el longe pool. Lounge pool. Se puede ver por los dibujos perfectamente. Ajá. Que tiene amenidades excelentes. Tiene amenidades excelentes, pero yo creo que la mejor amenidad es la vista al mar y que es un proyecto que está frente al mar. Totalmente, es la mejor amenidad que tiene este proyecto. Tenemos departamentos con vistas al mar y departamentos con vistas a la selva, ¿no? A la selva, exactamente. Yo creo que el Lounge Pool se refiere a esa zona de ahí, ¿no? Exactamente, es en la zona lounge, ¿ok? Aquí vamos a tener un bar con servicio de bebidas también y tenemos también y ahí lounge. se ve también la fogata, ¿no? El fire pit. Así Sí, es. exactamente. Qué bueno. Pues imagínate, yo... El lobby con recepción, este es un proyecto que vas a tener servicio de recepción con lobby, ¿no? Yo estoy encantado nada más que de saber y conocer el desarrollo para vosotros. Los acabados que están viendo van a ser exactamente los acabados que va a tener el proyecto, ¿ok? Servicio de restaurante y bar. Qué bueno que tenga restaurante porque de ahí a un restaurante hay un caminito, entonces lo puedes tener en tu mismo desarrollo. La vista que van a tener en la alberca. Y no solamente la vista, sino que tenemos aquí enfrente de arena, que la podéis disfrutar la playa, ¿no? Así es. Las vistas del rooftop, ¿no? ¿Es ese? ¿O Esa esta es la planta vista, baja. es el Infinity Pool, van a tener... Ah, ¿sí? Ajá. Parecía que estábamos en la planta baja, tienes razón. Este Sí. es el Infinity Pool y abajo tenemos la playa. Excelente se ve. Acordaros que yo lo estoy conociendo con vosotros ahora mismo, ¿eh? Así es. Bueno, pues la verdad es que va a ser un proyecto que se va a entregar en diciembre del 2025, digamos que pues de aquí a año y medio aproximadamente de entrega. Perdón, agosto del 2025. Estamos a un Agosto año. de 2025, un año y 2 meses. Así es, estos son Mira, los este es prototipos. un departamento de 62 metros con 50 y como veis es alargado, tiene todo lo necesario. ¿Cómo Con dice? una muy buena terraza, exactamente. La terraza la tenemos aquí, que parece que tienen como una tina para relajar, como si fuera un jacuzzi, ¿no? Ajá. Imagínate tener esta terraza y tu vista del mar por la parte de adelante. ¿Cómo Sí, está? pero ahora sí, la única unidad, nos queda una sola unidad con vista al mar. Solamente queda una. Una sola Todas unidad las demás quedan en la parte de con vista atrás, a la ¿no? selva. Sí, Pero- los departamentos se van a entregar totalmente amueblados y equipados. Qué bueno, porque luego cuando digamos los precios, que sepan que se entregan así. Pero bueno, si tú no tienes una vista del mar desde tu departamento, las vistas del mar que tenéis desde el roof, maravillosas, no lo que sigue. Vamos a ver, esto es la vista de uno de los departamentos por la parte de dentro y los muebles y en la equipación que tiene, muy completa. Con muy buenos acabados, Está madera. A pesar de que son departamentos con muy poco metraje, o sea, son de 65, la verdad son espacios muy amplios. O sea, la distribución de los departamentos es bastante amplia, ¿no? Es lo Muy que te bien estaba- diseñados para no sentir que estás en un área pequeña, ¿no? Sino en Pues espacios sí, es una de amplios. las cosas que te he comentado, que yo los veía muy grandes para Las ser una terrazas son muy recámara amplias. solamente, o tipo loft. Exactamente. Pues es otro modelo con su, como lo verías por dentro. El más pequeño que sería este, de Ese 50, sería el de 50 y tantos 50. metros. Fíjate cómo queda. Una buena terracita. Exactamente, son los de las esquinas y bueno, pues tienen esta parte de jardín. Esta es una vista del proyecto, ¿no? Con esos jardines, pero son los departamentos que se encuentran en las esquinas.
Lo que puedo ver es que se ve también un poco monoambiente, ¿no? O sea, en el sentido de que no hay paredes para, por ejemplo, dividir lo que es la habitación con lo que es la sala. Bueno, y yo lo que veo es que son departamentos en una entrada de luz que la limitamos con las cortinas y tú puedes tener ahí un ambiente de relajación y de sueño. Exactamente, muy con bueno. luz interior, la verdad, muy agradable, ¿no? De relajación, como tú dices, un ambiente relajado. Veas, las terrazas son bastante amplias, ¿no? O sea, tienes en la terraza cuentas con esa tipo jacuzzi, ¿no? Para poder disfrutar también desde tu condominio estas vistas tan maravillosas. Una pregunta que me hago, como veo coche fuera, ¿tiene aparcamiento? Sí, cuentas con estacionamiento, no es asignado, o sea, no es un cajón asignado, sino... ¿Pero hay para todos los vecinos? Pero sí tienes estacionamiento, bueno, son 44 unidades, no son 44 aparcamientos, pero bastante Se podría dejar buena fuera para... perfectamente, ¿no? Esta es la vista aérea, a mí me gusta ver las vistas aéreas. Yo quiero imaginar que esta es la piscina de abajo, la de arriba, y que tenemos el mar aquí como a 15-20 metros, no más. Imagínate las vistas que tendrías por acá. Y las vistas que tienes para el interior también excelentes, porque ahí no hay mucha construcción, serían vistas a la selva. Y bueno, pues para el que quiera algo frente al mar, en una zona residencial como es esta que estamos enseñando el día de hoy, pues... Es una muy buena oportunidad porque, bueno, pues contamos ahorita con esquemas de pago bastante atractivos, sobre todo en este mes que ya terminó el hot sale, pero todavía tratamos de mantener esas promociones. En un momentito más les presento los esquemas lista de de pago precios. y lista de precios. Estamos en la planta baja, ya veis, el 101, 102, 103, lo que está en rojo y en amarillo no se puede vender porque unos están vendidos en rojo, otros están apartados. La parte interior es la parte que da hacia la selva, estos están disponibles. Este en la primera planta todavía tiene vistas al mar, porque lo tenemos aquí el mar, justo aquí delante. Entonces este todavía tiene vistas al mar. Vamos a ir a la segunda planta, a ver qué tenemos disponible. En la segunda planta tenemos disponible 2 hacia la selva y 2 hacia el mar. Aquí está muy bien porque tenemos 2 frontales. A ver, vamos a la tercera planta. En la tercera planta solamente nos queda un departamento al interior. Nos vamos a la cuarta planta y están totalmente vendidos. Y ya lo siguiente sería el rooftop, me imagino. Vamos a seguir bajando. No hay más. Estás a nivel 4 nada más. Bueno, pues ahora, sabiendo lo que queda a la venta, nos vamos a ir a los precios, a ver qué tal están los precios. Los precios están un poquito difíciles en este desarrollo de entenderlo, pero eso, cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto y Raquel os lo va a aclarar todo. Aquí lo que vemos son las formas de pago. Esta está muy bien porque te da el 30% de enganche, el 70% la entrega. Este de aquí tenemos 30% de enganche, 20 durante la obra, 50 la entrega. Otra forma de pago sería 30, 60, 10 y esta sería como un contado. Tú das el 90% y el 10 a la entrega. Aquí te dicen los números de unidades, que muchos de ellos pues, ya están vendidas. Y aquí nos dicen si es el interior, B o A y si es frontal al mar. Los precios que tenemos van variando desde el primero al último con los descuentos para que tú utilices tu forma de pago como mejor te vaya. Van desde 332.000 o 342.000 en el interior dependiendo de su ubicación y también dependiendo de dónde está ubicado dentro del desarrollo. Y aquí el precio más barato que podemos conseguir es este de aquí, 269 en con el el plan de interior. pagos del Con ese 90. plan.
¿Cómo dices? Con el plan de pagos del 90%. de Exactamente. enganche. Que sería, si pagaras con el 30-70 en 332. Esta es la gran diferencia que tendrías de pagar de una manera u otra. ¿Que quieres pagar un 30-20-50? Te bajaría a 316, o el 30-60-10, que también está muy bien, pues 301.000. Así es. Y bueno, aquí el tema es que seguramente quieren saber cuántos metros cuadrados tiene cada uno. Con que digan qué unidad y en qué ubicación les gustaría, les mostramos el plano. En el plano vienen los metros cuadrados de cada una de las unidades que tenemos disponibles ahora. Pues ya lo sabéis, no quedan muchos ya, la venta está más del 60% vendido, yo diría que el 70%. Y ahí os dejo esta ubicación, este frontal a la playa, excelente desarrollo. La verdad es que es de los pocos proyectos con beachfront. En Playa del Carmen son muy pocos los que se manejan aquí con vista a nivel de la playa. La mayoría son a 1 o 2 cuadras más atrás, pero este es de los pocos que tenemos beachfront. Bueno, como tiene muchos desarrollos aquí, Raquel, el día de hoy os vamos a hablar de otro desarrollo, pero ahora nos vamos desde Playa del Carmen, pegando ya a la zona de Puerto Morelos, nos vamos a la otra parte y nos vamos a Tulum, a un desarrollo muy especial que se llama Caibé, y dentro de ese desarrollo, que ya se han vendido lotes, pero también hay para hacer desarrollo. Vamos a conocer uno de ellos. ¿Cómo se llama? Hub. Vamos a conocerlo. Este desarrollo, que lo tenemos, os voy a explicar dónde está. Fijaros que aquí nos pone el Parque del Jaguar, la zona arqueológica de Tulum. Venimos con la carretera federal hacia Tulum. Espérate un momentito. Ahí está. Así lo puedes ver mejor. Ok, pero aquí no me ubica si Caibé está aquí. Mira, Caibé, la entrada a Caibé, que es una zona residencial, la tenemos a 1 kilómetro y pico del centro de Tulum y de la avenida Cobá, que nos iríamos a la zona hotelera. Aquí arriba tendríamos lo del Tren Maya y nosotros estamos ahí con pared casi con lo del Tren Maya. Es un residencial estupendo, precioso, lo tenéis ahí grabado. Cuéntame un poquito de ese residencial y por qué es tan interesante. Tenemos la vigilancia 24 horas de la entrada al residencial Caibé. Así es. Luego tenemos otra vigilancia para entrar La recepción al desarrollo. El proyecto Hub va a tener lobby con vigilancia aparte. ¿Ok? Bueno, Hub este es un proyecto de un desarrollador que tiene mucho renombre en varias partes de México, y es la primera vez que va a incursionar, que está incursionando aquí en la Riviera Maya, precisamente en este proyecto de Caibé. Hay que tomar en cuenta que también este proyecto Caibé es de un desarrollador de la zona de todo lo que es la Riviera Maya Mérida, también muy reconocido, ¿no? Entonces, pues estamos con dos desarrolladores bastante importantes. Caibé, a mí me encantó por las amenidades que tiene, que las puedes disfrutar todos los que están dentro de Caibé. Esas amenidades que tiene son excelentes, ¿no? Lo que sigue. Y cuando tú pagas tu mantenimiento en Hub, también puedes acceder a esas amenidades. Exactamente, ¿sí? Más o menos en todos estos proyectos son aproximadamente de 2.5 a $3 por metro cuadrado el mantenimiento. Bueno, dentro de lo que es Caibé, lo que es la estructura de este residencial, esta es la ubicación de Hub. Así es. Y es. la zona de amenidades excelente la tenemos aquí. Aquí tenemos el mirador, el parque sensorial, ¿no? Parque multisensorial, es un parque hermosísimo dentro de este proyecto, la verdad único, yo creo que en Tulum, que vale la pena conocerlo, ¿no? Y bueno, y si estás dentro y eres propietario de uno de los proyectos aquí dentro de Caibé, qué mejor tenerlo a la mano. Entonces, otra de las ventajas es de que el Parque Jaguar aquí es la entrada de Caibé, pero bueno, está sobre la carretera federal, entrando sobre la carretera federal. Toda esta zona va a ser selva, todo esto va a ser protegido porque es donde se está ahorita haciendo el Parque Jaguar. Muy bien. Pues aquí tendríamos lo que es el Tren Maya, por ejemplo, y nosotros salir de aquí, de lo que es Caibé, y llegar a la ciudad para cualquier cosa que necesites, es nada, en coche, minuto y medio. Luego nos llegamos a la avenida Cobá, nos vamos a la playa, por decir algo. Así es. Y tenemos como 12 minutos desde aquí. Luego para comprar comida también tenemos aquí el Chedraui, bajando la Cobá, que está también a unos 8 minutos o 5 minutos más. Así es, y se puede hacer hasta en moto, en bicicleta, no necesariamente tienes que
Pero tomar lo que un me gusta automóvil. más de todo es que estamos dentro de Caibe. Ese residencial es precioso. Yo lo he grabado como 2 o 3 veces y me encantó. Cómo han hecho sus calles, sus amenidades, lo tranquilo que está, cómo han guardado el verde. Total, que tener ahí dentro de este residencial, tener un desarrollo. ¿Qué nos ofrece este desarrollo? Bueno, este desarrollo, independientemente, bueno, tener la Casa Club de Caibe, que tiene más de 20 amenidades dentro del proyecto, entre canchas de pádel, alberca, un spa, salones de fiestas y zonas infantiles. También que ya platicábamos del parque multisensorial, pero dentro del proyecto también va a tener sus propias amenidades, es decir, van a poder disfrutar de doble amenidad. Aquí estamos viendo una de las fotos de las amenidades de la Casa Club, ¿ok? Este es de la Casa Club de Caibe, que también los propietarios de Jo van a poder hacer uso de estas amenidades. Les comentaba, tienen salones de usos múltiples, canchas de pádel, son 3 canchas de pádel, salas de descanso, un gimnasio que tiene, bueno, Es impresionante, muy grande, ¿eh? Sí, la verdad muy grande y el equipamiento es de muy buen primera. nivel, de muy buen nivel. Y dentro de las amenidades que vamos a tener en Jo, ¿ok? Aparte, ustedes van a poder disfrutar, van a tener un estacionamiento de recarga, es decir, para coches eléctricos, ¿no? Si es que tienen un coche eléctrico. Estas son las amenidades de Caibe, en general, lo que les había platicado, ¿no? En general, parques multisensorial, la seguridad 24/7, van a tener renta de bicicletas o tuk-tuks, ¿ok? La barra de cocina de self-service dentro del proyecto, van a tener una barra de cocina en planta baja, todas las amenidades están en planta baja. Aparte de que tengan su cocina en su condominio, van a tener esta zona para que puedan disfrutar de las amenidades y poder cocinar también. ¿Okay? Van a tener un lobby con vigilancia, lockers inteligentes, un portaequipaje, ¿no? Si así lo requieren en el momento en que ya tengan que hacer su maleta para regreso a casa, tenerla aquí, piletas de agua, un coworking, salones para recreación y para convivencia, pet friendly totalmente, y un laundry room. ¿Okay? Entonces, más que nada, este es un proyecto también, un proyecto de inversión, ¿ok? También este sí tiene es un modelo condotel. Estos departamentos se van a entregar totalmente amueblados, equipados y con servicio de condotel. Muy bien. Este es el plano del edificio, Exactamente. ¿No? Vamos a tener 3 torres, 1, 2, 3. Todas las amenidades se encuentran en planta baja, todas. Los roofs son para propietarios de penthouse, ¿ok? Los que únicamente son propietarios de penthouse. Sí, porque ya con la casa club que tenemos ahí dentro, prácticamente por una piscina arriba es una tontería. Así es, pero bueno, son privados para los propietarios. Y luego tienen su propia pileta en los departamentos, creo. Vamos a verlo. Vamos a ver los renders que vamos a tener este proyecto. Este proyecto se va a entregar en noviembre del 2025. Ah, pues ya está cerca también. Ya estamos cerca. De hecho, ahora que tengamos oportunidad, vamos a un recorrido para que lo conozcan. Ya estamos iniciando la obra. Bueno, ya se está limpiando el terreno para iniciar la construcción. Los acabados son geniales. Que aquí también tienen obligación de mantener mucha vegetación. No va a ser puro edificio, no calles de estas vacías sin nada, sino que vais a tener mucha selva, mucho árbol. Y bueno, estamos viendo... Esta es una zona como de coworking, ¿no? Donde van a poder trabajar desde el proyecto en sí, o sea, para que aquellos que trabajen en nómadas digitales. Nómadas digitales, exactamente. Que vienen por varios meses, ¿no? Así es, exactamente. Este es muy enfocado a los nómadas digitales. Cuando nos has contado que es régimen condotelero, quiero decir que tú eres propietario de la unidad, 100%. Firmas un contrato donde te lo van a trabajar todo lo que es el tema de rentas, que es un dolor de cabeza muchas veces que tenemos, y donde te van a dar unas ganancias y te van a hacer las entregas a tu banco. Así es, las ganancias son trimestrales, como en cualquier régimen condotelero,
y ellos te van a llevar la administración, ¿no? Obviamente dentro de las ganancias vienen después los gastos administrativos, ¿no? Como es en Y todos luego los también lo casos. puedes disfrutar, pues no sé cuántos días al año, pero yo normalmente son de 45 a 60 días al año, ¿no? Exactamente, puedes disfrutarlo, eso es lo idóneo, ¿no? Para que puedan recibir pues, rentas atractivas, ¿no? Cualquier información que necesiten adicional, ahí se le va aplicando. Estoy viendo esta agüita que tenemos en la planta Esta baja. es la parte, vamos a tener una cocina, como lo que te platicaba, una cocina como parte de las amenidades. Entonces, los propietarios pueden venir, bajar, preparar sus alimentos y disfrutar de todas las áreas de las amenidades, desde la cocina. Estas albercas, van a ser 3 albercas, una de agua fría, tibia, caliente, y una de agua salada. Esto es, pues, ya sabes, para el tema zen, de meditación, poder disfrutar de estos 3 tipos de albercas. Me gusta mucho porque se ve vegetación por todas partes. Los acabados van a ser muy estilo Tulum y con materiales endémicos, ¿no? Con la piedra caliza, todo es, o sea, todos los acabados por dentro es chucum. Esta sería la parte del roof de las unidades de penthouse, ¿no? Cuentan con un jacuzzi y una salita. La vista frontal del proyecto. Y bueno, esto que estamos manejando aquí, ya ahorita lo vamos a cambiar. Una de las cosas que estamos cambiando en este proyecto es de que 2 de las unidades, al parecer vamos a empezar con 2, van a ser fraccionadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un tema que podemos platicar después. ¿Qué significa? Bueno, se lo voy a decir rápido, corriendo. Tú puedes comprar tu unidad entera, normal, la mayoría, menos 2 unidades que ellos te ofrecen por si tu presupuesto es bajo, puedas tener fraccionado tu departamento, pues tú compras una fracción de 8 fracciones que se va a vender, ¿no? Entonces tú ahí vas a ganar ese trocito o vas a poderlo disfrutar de una manera que te van a explicar. Esa es otra información que os pasarían en otro momento. Así es. En cuanto sepamos cuántas unidades cuántas unidades van a ser fraccionadas y por cuántas fracciones, ¿no? Yo se los estaré notificando. Ok, voy a parar un momentito. Aquí podemos ver la lista de precios donde tenemos 4 formas de pago, donde tenemos los metros cuadrados, metros totales, y donde este desarrollo se entrega con todo ya. No vas a poner un peso más de lo que pone aquí cuando te lo entreguen, porque se entrega amueblado, equipado y también decorado, llave en mano, porque es un régimen condotelero. Me he quedado sorprendido de los metros cuadrados que tenemos, tanto de interior como de totales, ¿no? Así es. Lo más pequeño que encontramos de 45 metros o 33, esto de acá, y 31. Esto, pero son solamente 2 unidades. ¿Cuántas unidades tenemos en total? Son 22 unidades en total. Yo pensaba que iban a ser más unidades, pero no, son 22 unidades. El precio más económico que podemos encontrar aquí, dentro del precio normal, este sería el precio normal porque es el más caro de todos, 30, 20, 50, 30 de enganche, 20 durante la obra y el 50 al finalizar. El precio más económico es ese, 2.700.000. Pero esto es con la forma de pago de 90. Yo estoy hablando dentro de esta forma de pago, está en 3 millones prácticamente, 3.056.000. Entonces, aquí tenéis disponibilidad en este momento de bastantes unidades, eso es bueno, estamos casi al principio. La ventaja ahorita, bueno, que estamos en preventa, hace meses, unos 2 meses atrás, fue cuando hicimos el lanzamiento de este proyecto y empezó la preventa. Entonces, ¿cuál es la ventaja de adquirir en este momento un departamento? Es que tiene la oportunidad de elegir la ubicación y también de los mejores precios, porque este proyecto al momento de la entrega va a tener aproximadamente un 12% de plusvalía arriba. Voy a parar un momentito. Claro que los más vendidos son, se puede decir que los más grandes, ¿no? Tenemos desde 95 metros ya disponibles hasta los 33 metros, pero fijaros que tenemos disponibilidad en diferentes metrajes, tanto de interiores, de ubicaciones y de niveles dentro del desarrollo. Entonces, ahora mismo yo lo único que te puedo decir es que podemos encontrar desde lo más barato de 3 millones, que sería pagando el 90%, 2.700, hasta los 7.300.000, que bajándole sería 6.500.000 al máximo que podrías pagar.
Vamos a ver las ubicaciones, ¿te parece? Perfecto, vamos a ver las ubicaciones y los planos. Tendría que ser un departamento de 32 metros, casi 33 prácticamente. La distribución sería así: entramos por la puerta, tenemos nuestro baño, la cocina, la zona de comida, tu cama king size. Y bueno, pues así más o menos sería la distribución de tu departamento de 32 metros. Vamos a ver otro un poco más grande, a ver cómo se vería. Estamos viendo uno de 48 metros y pico. La distribución es, bueno, aquí esta sería la entrada, todo esto sería el área de cocina prácticamente, la sala, tu recámara y tu baño. Así se ve. Sería un departamento de 73 metros cuadrados, pero el área interior es de 47, el área exterior 26. ¿Por qué motivo? Viene a ser muy parecido del desarrollo, lo que es el por dentro, el interior, que tenemos la cocina, el baño, la recámara, la sala, pero aquí tenemos una pileta grande y aquí tenemos terraza, por ejemplo. Entonces, muy bien, aunque la terraza es esta. Esto de aquí tengo yo mi ignorancia en este momento, pero bueno. Terraza y pileta para bañarse. Esto es lo que tiene este área de aquí. Chaval, aquí estamos escuchando las explicaciones de Raquel. Este desarrollo que estamos viendo, como es condotelero, pues se supone que es para hacerle negocio a tu inversión, ¿no? Entonces tú firmas un contrato condotelero, lo puedes disfrutar como un buen hotel y está enfocado a, como hemos dicho, a los nómadas digitales, también enfocado a lo que es vacacional. Y ahí en el contrato te van a decir más o menos cuánto vas a ganar, entre el 10, 12 aproximadamente. ¿Es así? Aproximadamente, sí. Son unidades que se van a estar rentando pues entre 2.500, 3.000 pesos la noche, ¿no? Bueno, ya a mí me convence mucho por la ubicación donde está el desarrollo, en el sentido de que AIB ofrece muy buen lugar, muy buenas amenidades y está muy buscado. AIB enamora, la verdad. Entonces este desarrollo también va a tener su plusvalía por ese tema. Porque comprar un desarrollo en un lugar donde esté bien ubicado es excelente. Bueno, he intentado enfocar un poquito el tema de planos, de precios, pero luego ya dentro de lo que tú elijas, porque como lo vas a comprar para el tema comercial, pues tú eliges cuál quieres pagar, cuál es tu presupuesto y ahí te mandan toda la información que necesites, tanto Raquel como se me llaman a mí. Y el plano, junto con el plano que ustedes más... Ahí me comentabas antes que el mantenimiento se va a pagar ¿cuánto? $2.5 por metro cuadrado. Pero, como es un régimen condotelero, no te vas a preocupar de ello. Ah, no, totalmente. Porque ya está incluido. Exactamente, el administrador, que es el mismo desarrollador del proyecto, va a llevar la administración, él se hace cargo absolutamente de todo, se les pasa mensualmente los gastos que hay, la ocupación que tuvo el proyecto, para que ustedes vayan... Una vez descontado todo eso, es lo que tú recibes luego en el banco. Exactamente. Entonces, si yo estoy interesado en uno de estos departamentos, hago un apartado ¿con cuánto dinero? Se aparta con 20.000 pesos únicamente. Ah, solamente 20.000. Que bueno, con eso tenemos 15 días para hacer el contrato, les pides todos los papeleos y eligen la forma de pago, ¿no es así? Así es. En la carta oferta es donde se pone qué esquema eligieron y listo. En 15 días se junta... Tenemos todavía casi año y medio para hacer los pagos, porque se va a entregar en noviembre... En noviembre del 2025. Exactamente, pues poco más ya que contaros. Os pongo renders y espero que os guste. Venga, hasta dentro de un rato nos vamos a despedir de Raquel. Claro. Y gracias por atenderme. No, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene, claro que sí. Hasta luego.
Bienvenidos a Tulum, uno de los destinos más hermosos de México. Hoy, les presentamos una oportunidad única para adquirir su propio pedacito de paraíso. Nuestros departamentos de lujo están diseñados para brindarles comodidad, elegancia y un estilo de vida excepcional en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. En nuestro edificio, podrá disfrutar de una amplia gama de comodidades de alta calidad, incluyendo una impresionante piscina, un gimnasio completamente equipado y una azotea privada para tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Nuestros apartamentos son luminosos y con un diseño moderno que combina perfectamente con la belleza natural de Tulum. Cada uno de nuestros departamentos está diseñado para ofrecer una experiencia de vida verdaderamente única, con amplias vistas panorámicas de la naturaleza circundante. Además, están equipados con las mejores comodidades modernas. Pero no solo estamos ofreciendo un hogar de ensueño, también estamos brindando una excelente inversión. Tulum es una de las zonas de mayor crecimiento y rentabilidad en México, lo que significa que su propiedad no solo le brindará una experiencia de vida increíble, sino también un excelente retorno de inversión en el futuro. Por eso, te invitamos a dar el siguiente paso y convertirte en el dueño de una propiedad excepcional en Tulum. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte en cada paso del camino, desde el proceso de compra hasta la entrega de las llaves y la decoración de tu nuevo hogar. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir una propiedad de ensueño en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Contáctanos hoy al teléfono que aparece en pantalla para obtener más información y comenzar tu nueva vida en Tulum. Bueno, pues me imagino que he grabado con Raquel, que os he colocado ahí unas buenas informaciones para invertir aquí en Playa del Carmen o en otros lugares de la Riviera Maya, como puede ser Tulum. Esa empresa también tiene en Mérida, en Ciudad de México, en Miami, pero ahora mismo nos estamos centrando aquí, a lo que es la Riviera Maya, Playa del Carmen o Cancún. Lugar paradisíaco, lugar con mucha vida y lugar que va creciendo año a año. A pesar de las dificultades que estamos teniendo este año a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, aquí en la Riviera Maya no paramos de crecer, no se para de invertir. A veces con más velocidad y otras veces con un poquito menos de velocidad, porque ahora mismo estamos con problemas en el mundo y también con problemas políticos. Pero sin embargo, esta zona siempre merece la pena tener tu departamento, disfrutarlo y rentarlo si es posible. Pues yo ya me voy a retirar, me voy a ir con el chavalote. Ya sabéis que estaba volando el dron. Ahora en cuanto me vaya con el chavalote que me cuente cómo va el vuelo, lo ponemos ese vuelo y seguimos disfrutando del día. Aquí Adriana, que tiene la gran suerte. ¿Cuánto le has pagado al salvavidas para que te dejara sentarte? Nada, pero creo que ya me dejó aquí su chamba porque ya se fue. Sí, ¿no? Sí, se fue a atender allí a unas personas y nos vamos. Bueno, hasta dentro de un ratito nos vamos de la playa de la 38. Bueno, lo importante es que el sargazo está cerca de la orilla. El agua está limpia, que eso es importante. No llega cantidad de sargazo. En este arenal que tenemos aquí, la gente puede poner su sombrilla y disfrutar el día. Y los que tienen que estar atentos para que tú disfrutes son los guardavidas, como en este caso este, y el otro que está allí atendiendo a unos turistas a que puedan poner su sombrilla en buenas condiciones. Acordaros que las sombrillas, cuando hace algo de aire, hay que ponerlas seguras, y aquí tenemos otro de ellos, de Protección Civil, que viene aquí a esta sombrita a disfrutarla. Voy a hacer una foto de la entrada de la 38. Adriana ya se fue para el carro, que lo dejamos en marcha para que esté frío, porque aquí enseguida se te pone una temperatura muy alta el carro. Voy a hacer una foto desde aquí. Y ayer, lo que os decía, entrando en Playa Mamitas, de la arena, que está muy caliente, demasiado caliente para ser arena de arrecife. El día de hoy también os puedo decir que estoy andando, no me quema como ayer, porque también es un poquito temprano, pero sí noto mis pies que están demasiado calientes. Esta arena normalmente no te quemas, pues yo diría que casi nunca, pero en estas fechas arde. Bueno, vamos a seguir el día, a ver qué más grabamos por ahí. Y sobre todo vamos a hablar con Alex, que nos diga cómo le va el vuelo y que le pongamos aquí lo que son las vistas aéreas para ver cómo está la entrada de Sargazo y cómo están las playas.
Pues aquí tenemos el dron, se lo está aterrizando en la misma puerta el chaval, sin salir del auto. Fíjate, el chavalote sin salir del auto porque está a gusto con el aire acondicionado. Ah, que dio el agarre. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote. Me tienes que abrir la puerta, chaval. ¿Ha ido bien el vuelo? Sí, estuvo bueno. Qué bueno. Pues nada, os pongo el vuelo de dron del chavalote y nos vamos de la playa de la 38. Espero que os guste. Hasta luego. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues acabamos de dejar a Raquel hace un ratito. Hemos grabado anteriormente la 38 y ahora os quiero grabar, como estamos muy cerca de Pelícanos, os quiero grabar un poquito a ver cómo está la playita por aquí. Estará con un poquito menos de arena que en la 38, pero no tan mal como en Playa Mamitas. Voy a parar detrás de ese auto y me voy a ir aquí donde está el Club Martina. Esta es la entrada de Pelícanos y aquí puedo dejar el auto, qué bueno. Bueno, pues estamos entrando aquí, tenéis la entrada de Martina, del Big Club. Este desarrollo que tenemos, pues 4 departamentos a la venta, entrega inmediata, desde $700.000 y con vistas al mar, porque justo ahí tenemos uno, en este balcón de acá, las vistas al mar excelentes. Por aquí han amontonado, digamos que el sargazo un poquito, pero el color del agua también se sigue viendo bonito. Tenemos servicio de baños y de regaderas y de información, de salvavidas y de basura, por ejemplo. Y os quiero recordar que aquí podéis entrar a este restaurante, es público, podéis entrar por acá y tenéis vistas al mar desde aquí. Bueno, me voy a acercar, ya veis que aquí se ha recuperado algo de arena, aunque sigue entrando agua. Me estoy quitando, no, sigue entrando algo de agua aquí, pero tenemos más arena. A veces confundo las palabras. Han puesto bandera, pues está así, bandera amarilla. Lo otro es de buceo, porque por aquí paran las embarcaciones para el buceo. Y ahí están trabajándole, porque ahí se suele acumular el sargazo en esa zona y le están trabajando para sacar fuera, para que luego entre lo que es la excavadora. Voy a hacer unas fotos de esta zona y las subiremos luego al Facebook. Así que me voy a ir a aquella zona porque por aquí me voy a manchar los pies un poquito. Pero paso gusto, gusto de grabaros y de estar por aquí. Pues ya lo sabéis, hay muchos modelos de inversión, zonas donde podéis comprar. Y no lo dudéis, poneros en contacto ahí para apoyaros con lo que necesiten. Tengan el presupuesto que tengan. No es fácil cuando es un presupuesto bajo, pero se intenta. Mirad cómo han amontonado aquí, en esta zona. Espero que lo puedan retirar en breve. Y voy a hacer la foto. Bueno, mirad la distancia que hay desde allí hasta aquí. Hay bastante, está recuperando bastante arena esta zona. Como por aquí también. Si veis las grabaciones de hace días, aún aquí lo que falla es que la excavadora, por lo que veo, o no ha podido entrar o no ha trabajado esta mañana, porque este sargazo, esta zona se está acumulando un poquito más de lo normal. Ya acordaros que la zona de la 38 hemos estado antes y en Mamitas no hay casi nada, entonces se ha desplazado para esta zona. Voy a hacer alguna foto un poquito más adelante, pero bueno, quedarte un baño te lo puedes dar perfectamente. Lo único que tienes que hacer es elegir las zonas que menos sargazo hay. Por ejemplo, yo en vez de bañarme aquí, me bañaré ahí, porque ahí no hay prácticamente nada de sargazo. Si siguiéramos recto, a unos 150 metros tenemos ya la playa de la 38, donde hemos estado antes. ¿Veis? A eso me refiero. Yo ando para allá y ¿qué es? ¿Un minuto andando? Bueno, voy a hacer una foto desde aquí también. Bueno, pues esta zona sí me decepcionó un poquito, no me esperaba tanto sargazo en esta zona. Voy a ver si hago una foto desde la puerta de Martina, como siempre hago. Y otra foto ahí del corazoncito y ya nos vamos con el chavalote que se quedó en el coche. Bueno, pues nos vamos de aquí de Pelícanos y de una fotito desde acá. No tan bonito como otros días, pero siempre espectacular. Bueno, nos vamos para el auto.
Son ahora mismo las 1:35 de la mañana, o de la tarde ya. A las 3 de la tarde nos vamos para Casa Sofía. Ahora vamos a girar aquí y vamos por la avenida Aviación. Ya como muchas veces os lo comento, la Federal la dejamos al lado. Y bueno, buena hora a las 3 de la tarde para comer. Aunque teníamos un poquito de hambre, hemos comido un poquito a las 2. Pero hemos dejado el estómago un huequecito para Casa Sofía. Luego, pues aquí está en el aparcamiento, que está totalmente lleno. Isaías, hoy es día... Bien. Bien, gracias. Pues totalmente lleno. Es que también hemos llegado a las 3, normalmente llegamos a las 2 y a las 3 ya está Casa Sofía, que nos va a costar encontrar una mesa en la parte de dentro, ya lo veréis. Pues allí he quedado con Orlando y con su hermano Edgar, aquí he quedado para comer. Y bueno, en la parte de dentro parece que sí que queda alguna mesa todavía disponible, qué bueno. ¿Ya están aquí? No sé, lo voy a mirar. Aquí estoy con Adriana, Alex y Orlando, también Edgar estará por aquí. Y ahora viene... Ah, también viene la abogada nuestra, pero eso es fuera de cámara. Saluditos y en breve os grabo un poquito la comida. Siéntate aquí. Bueno, pues aquí el chavalote, salmón mediterránea, Adriana su cremita, Orlando su Una milanesa de pollo. y mi sobrino Edgar. Tu sobrino Edgar. Está comiendo como chaval Ah. y él como adulto. Qué bueno. Y yo mi salmón a la mediterránea. Vamos a comer un poquito. Aprovecho. Pues aquí el chavalote con su tiramisú, su cafetito, yo también mi cafetito y mi cheesecake. Y bueno, que no para de entrar gente por acá. Bueno, pues se nos hizo bastante tarde, las 5 y pico de la tarde, y tenemos que ir a entrenar, así que nos vamos rapidito. Pero qué bien se come aquí en Casa Sofía. Y qué buena tarde. Pues aquí estamos dentro del Playacar, antes de irnos para casita. Playacar es precioso. Aunque vamos a la zona residencial, no los hoteles, que están más cerca del mar. Pero fijaros qué buen cuidado tienen, cómo se ven las casas de preciosas. Voy a girar aquí en la avenida... Esta es la avenida Samanjá, creo que es. Vaya bache, que me lo he pasado, pues mira para adelante. Y el campo de golf, que lo tenemos aquí a la izquierda. A mí me gusta mucho pasear por Playacar, muchísimo. Y este campo de golf que hay que disfrutarlo. Es que es precioso, fijaros las palmeras, los árboles, las sombras que te dan para cuando vas por aquí andando. Aquí un carril de bici para pasear. Bueno, pues voy a parar un poquito y nos vamos a ir para casa por otra salida diferente. Esto es para que no corramos. Bueno, pues estamos por aquí todavía paseando. Me voy a ir otra vez al inicio de Samanjá para salirnos hacia la Federal. Eso sí, en breve os voy a publicar un vídeo de un nuevo desarrollo, una nueva preventa aquí dentro de Playacar. Esa preventa el día 1 o 2 de junio os la presento. Ahora mismo pues seguimos por aquí paseando. Hay muy buenos desarrollos, eso sí, pero ya vendidos prácticamente. Y cuando sale una preventa en Playacar se animan muchos a hacer un apartado. La semana que viene, no, la otra, lo publicamos. Bueno, pues nos despedimos hasta llegar al gimnasio, seguramente, y grabamos por la quinta un poquito, un paseíto. Esta es la calle del gimnasio. Hoy he aparcado aquí al ladito. Aparqué ahí en esa esquina. Me quiero ir por la calle de al lado, por la 26. Le quiero dar un vistazo a Tonto a ver qué tal está. Ahora corre un poquito de brisa por aquí, qué bueno. Vamos a dar un paseíto por la quinta. Ya llegó mi amigo Carlos Costa de España, qué bueno que llegó por aquí. A ver si los próximos días lo vemos, tengo ganas de saludarle. Llegó ayer por la noche, o ayer por la tarde noche. Muy buena persona.
Y bueno, pues aquí estoy viendo Don Tower, ya veis que todo este lateral de aquí ya está terminado prácticamente, esa parte de pintar, falta esta parte de aquí abajo y la parte de aquella de arriba que arreglaron. Ahí le van a poner como donde está ese hierrecito donde está barriendo, ahí le van a poner jardineras por lo que veo. Ya la parte del lobby prácticamente acabada, ya lo veis. Las cristaleras están puestas aquí en esta primera planta. La bajada al sótano para el aparcamiento. Y yo que me voy a dar un paseo por la quinta. Ayer nos fuimos hasta la Quinta Alegría, ahora me voy a ir para la izquierda. Fijaros que salís de vuestro departamento, lo que habéis comprado ahí, y tenéis todo a mano. ¿Que os queréis ir a dar un chapuzón a la playa a esta hora? Pues perfecto, lo tienes aquí al ladito. 5 minutos andando y además es muy buena hora. No te molesta el sol para nada y lo pasas bien. Ayer, por estos 5 o 6 segundos que reconoció YouTube de música, me penalizó, bueno, me ponía que si no lo podía subir, que no me iban a poner anuncios o que los anuncios iban a la canción. Tuve que, pues ya veréis que hay 10 segundos que están sin, 10, 8 por ahí, están sin nada de música ni de ruido, y es por ese motivo tuve que darle, arreglar el vídeo y subirlo. A veces vas andando, yo por ejemplo, como oigo un poquito flojo o un poquito mal, pues mucha música que se oye, yo no la oigo. Pero la GoPro sí que la oye, por ejemplo, ahora estoy grabando con la GoPro. Ese es el problema. Bueno, por aquí bajaríamos para Mamitas, por esta calle. Y ahora está tranquilita, ya lo veis. Pero hay buenos locales, ¿eh? Ya cuando salimos del gimnasio, cuando se pone ya más animada la Quinta Avenida. Pero ahora con esta sombra que tenemos, que el sol ya se está ocultando, pasa uno gusto de pasear por aquí. La música que estamos oyendo son de estos hombres, con esa música no hay problema, a no ser que sea conocida. Me refiero ya que esté registrada. Qué bueno. Qué bueno. Pues a mí me gusta, cuando estoy comiendo, que me pongan este tipo de música así, y hasta se lo agradezco. Vamos a llegar a la 34 y nos vamos a volver para el gym. A ver qué día vengo con Adriana y con Alex y nos entramos aquí dentro a conocer qué tipo de ropa y qué precios hay. Ahora parece ser que está al 50%, podría haber algo bastante interesante. Por lo menos la que tienen puesta en el escaparate me llama la atención. Y yo voy andando a gusto, ahora necesito andar un poco porque ya sabéis que he comido hace un ratito ahí en casa Sofía y con la barriga bien llena uno no puede ir al gimnasio. Pues este rato de paseo también me activa. Pues chiste, bien, aquí lo tenéis. Ahora parece como si estuviera cerrado, no hay ni una mesa sentada. Cuando yo aquí era raro encontrar una mesa. Es raro encontrarlo así, ni una mesa. Raro no, lo que sigue, ya lo sabéis, para los que conocéis el canal, siempre que hemos pasado por aquí, pues estaban casi todas llenas. Quizá también la hora, pero bueno. Imagino que luego más tarde se pone a 100. Pues esta es la 34. Voy a llegar hasta aquí, hasta la bodeguita en medio con la bandera de Cuba, que me acuerdo de Juan, desde Cuba. Gracias por estar ahí en el canal comentando casi a diario, con ganas de conocer tu isla, de que la des a conocer para nosotros con esta cámara, grabando contigo al lado.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Todo esto es el local, ahí es donde está la música en directo. Aquí en la parte derecha y esta es la parte de comida, se podría decir. Aunque también te dan comida dentro. Y espectacular, ¿no? Bueno, pues nos vamos para el gym. Ahí han pasado los chicos que se ponen a bailar. O creo que inician ahora su trabajo. Van a esperar que esté un poco más de movimiento aquí en la quinta. Y ahí se la recorren. Ahora sí, voy a acelerar un poquito el paso. Y espero que este ratito sintáis que estáis conmigo paseando. Pues lo dicho, esto es rarísimo. Bueno, que yo hubiera venido a gusto a tomarme el café, pero ya no lo tomamos allí en Casa Sofía. Y como ya sabéis, como hace mucho calor, me lo tomo dentro. Bueno, pues voy a parar un poquito por esa música. Pasa una avioneta por aquí arriba. La tienda no sé si se llama Indiana Jones o se llama Mr. Búho. Yo creo que se llama Mr. Búho. Lo de arriba debe ser otra cosa, debe ser otro tipo de local, restaurante o algo así. Sí, es comida india, exactamente, Indiana Jones. Arriba hay un restaurante indio. Ahí siguen tocando. Pero ahora he ido a ver si recauda alguna cosita. Bueno, pues otra cancioncita por ahí, pero yo creo que ya no se oye. Ay, con esta música. Y ahora está suave, ¿eh? Ya sabéis que paseo por otras zonas y se oye bien fuerte. Lo bueno de esta tienda, que lo que compráis es exclusivo. No puede tener una camiseta igual a alguien, aunque yo veo que la niña y la mamá son iguales. Bueno, pues ya casi llegando al gimnasio. Bueno, ya pasó la música más fuerte. Estamos pasando al lado de la Vagabunda y al ladito el Casa Sofía de la Quinta. También muy recomendable. Y que está bien de gente para la hora que es, ¿eh? Porque si no, fijaros, por ejemplo, los demás restaurantes, una mesa, como aquí en la Vaca de Gaucha, en todo el restaurante, aquí en el Italiano no hay ninguna en esta hora. Pero es que la Casa Sofía está muy bien, buena calidad de comida y buen precio. Bueno, pues nos vamos para adentro. Adriana ya debe haber empezado su clase. Todavía no han empezado. ¿Dónde está Diana? Ah, mírenla, aquí está, qué bueno. Saludos.